Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gia y quiero hablaros de cómo fue que bajé de peso, bastante peso. Perdí como 35 kilos, unas 76 libras, desde hace exactamente 14 meses. Por los embarazos he subido muchísimas veces mucho de peso. He llegado a subir, luego en los embarazos en general engordo mucho. Entonces después para bajarlo pues no alcanzaba a bajar cuando me había quedado embarazada del segundo hijo y así, ¿no? Y pasó que entre medio de todas esas cosas sí que hubo unas veces que perdí harto peso. Cuando tuve el octavo hijo perdí bastante peso haciendo una dieta que se basaba prácticamente en comer proteína, que no sé si la habéis escuchado, se llama dieta Duncan, y con esa perdí harto peso. Realmente comes pura proteína prácticamente por un tiempo hasta que bajas a tu peso que quieres bajar y luego empiezas a incorporar la demás alimentación. No fui capaz de hacer como esa transición, vamos a decir. Y entonces, ¿qué pasó? Que perdí el peso, pero al cabo ya empecé a comer normal, empecé a ganarlo de a poquito, pero además me quedé embarazada, entonces otra vez subí un montón de peso. Que he probado muchas cosas, he probado muchas dietas, he probado muchos cambios, toda la vida viendo videitos que dicen cambia tu estilo de vida, cambia tu alimentación, cambia tu forma de... Y yo soy incapaz porque no tengo ninguna fuerza de voluntad. Más que si puntualmente quería perder un poco, quería perderlo rápido, ya, y drástico y extremo. Jamás en la vida me planteé, ¿cómo le llaman? Un cambio de estilo de vida para comer. No, eso yo no sé, no puedo, no tengo fuerza de voluntad. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Estaba un día hablando con mi hija mayor y me comentó que alguien había perdido pues 20 libras, que vienen a ser como 10 kilos en un mes, y me pareció sorprendente. Yo en ese momento había asumido que iba a ser sobrepeso de por vida, que ya tenía una edad, ya cerca de los 40, que ya no es tan fácil perder el peso y que no, vamos, que me iba a quedar con mi sobrepeso y ya está, no pasa nada, vamos, que a lo mejor podría perder unas libritas. A esa altura yo pesaba 218 libras, que son casi 100 kilos, y yo pensaba, uy, qué feliz sería pesando 90 o pesando 80, vamos, me parecía como una meta imposible de alcanzar. Pero cuando mi hija me comentó esto me llamó la atención y me dijo, yo le dije, ¿y qué fue lo que hizo esa persona? Vamos. No, es que una cosa que se llama keto. Keto. Yo, ¿qué es eso? Keto, deletréamelo. K-E-T-O. Bueno, voy a mirarlo. Me llamó un montón la atención y lo primero que hice fue mirar de qué se trataba esta cuestión. Porque a mí como me empiezan a poner planes, hay gente que le viene fenomenal, que se ponen un plan de comida y les va fantástico, a mí no. No puedo, porque tengo mucha actividad en la casa, cocino para muchas personas y no puedo, o sea, no puedo tener un plan de comidas estrictas que me digan qué es lo que tengo que comer. Yo me apaño pues con lo que tengo en la casa. Empecé a leer, empecé a ver unos videitos que hablaban sobre la dieta, esta keto, que realmente en español se llama cetogénica. Y entonces encontré unos videos de un doctor que hacía unos videos súper cortitos, porque para no ver videos largos y quería yo como enterarme rápido, que me vinieron fenomenal, vi un montonazo. Y me pasó una cosa distinta a lo que me había pasado siempre haciendo toda mi dieta a través de todos estos años. Y fue que por las explicaciones que él hacía, por primera vez entendí el mecanismo a qué se refería esto de la dieta cetogénica y me interesó, me llamó un montón la atención. Y por primera vez el planteamiento mío de perder peso fue distinto. ¿Y qué fue lo que fue distinto? Si he ganado tanto peso en años, ¿por qué pretendo perder el peso en una semana o en un mes? No. Entonces por primera vez me planteé perder peso a un año. Yo dije, qué feliz sería si este otro año, en julio, he podido perder 10 kilos, 22 libras. Porque yo toda la vida me ponía en una especie como de dieta o régimen o trataba de perder peso y era una cosa que era día a día un sufrimiento porque no perdía todo lo que quería perder, soñaba con perder el peso y llegar al peso, etcétera, ¿no? Pero entonces a raíz de que yo iba interesándome más de qué se trataba esta dieta, la cetogénica, hay un montón de información en internet. Este médico que te digo se llama Dr. Berg. El problema es que los videitos son fantásticos, cortos, pero son en inglés.
Bueno, a ver, pero ¿en qué se basa la dieta cetogénica? Eliminas los carbohidratos, por lo tanto se basa en proteínas y vegetales y también carbohidratos, pero no procesados. ¿Qué carbohidratos? Pues a lo mejor de los frutos secos, de los cacahuetes, de la almendra, de todo eso. También hay vegetales que tienen bastante pues, carbohidratos, pero por ejemplo yo me quité completamente la fruta, la leche y el arroz, la pasta y por supuesto que los pasteles y el azúcar blanca. Vamos, que todo lo que tiene azúcar blanca no. Pero claro, yo decía, bueno, y ahora, pero ¿y si me quiero comer algo dulce? Entonces descubrí que hay una cantidad de recetas en internet que es impresionante. De tartas keto, de pizzas keto, de fat bomb que le llaman, que son como bombas de grasa, que son como unas bolas de chocolate deliciosa que yo me las comía y ya con eso se me quitaba como los deseos de tener que comer chocolate. La he explicado pésimo la dieta cetogénica, a lo mejor hago otro video donde la explico mejor, pero quiero ahora un poco contar cómo fue todo el proceso de la pérdida de peso. Y entonces me pasó que yo tenía de meta, vamos a decir, un gol real, perder 10 kilos en un año. Pero pasó que lo perdí mucho más rápido. Y empecé a experimentar además que tenía muchísimo menos hambre que antes, muchísimo menos. O sea, si antes no podía aguantar un rato esto como de que te duele el estómago de hambre y te tienes que comer algo, eso empezó cada vez a ir menos. Al mes había perdido 14 libras, que son unos 7 kilos. Y ya con eso me animé y pude entender más. Y me hacía mis chocolates, y me hacía todo con harina de almendra, claro, nada con... Y entonces yo me encontraba videos que eran nada, de 2 minutos, 4 ingredientes, unas cosas súper ricas, me parecían espectaculares. Y así eso me ayudó un montón. Yo te diría que a los 6 meses ya hubiera perdido 50 libras, que vienen a ser como unos 22 kilos. O sea, una cosa impresionante. Pero no solo tanto era el peso que perdía, sino también como que a veces, por ejemplo, habían semanas que a lo mejor no bajaba tanto, pero de verdad que te prometo que no es un mito, que como que me encogía. Lo que empieza a pasar es que en vez de usar para el cuerpo, para poder moverse y tener su energía, en vez de utilizar la glucosa, empieza a utilizar las grasas de tu cuerpo. Porque resulta que un señor muy inteligente, no sé quién, descubrió que cuando tú tienes exceso de insulina en el cuerpo, esa sobra de insulina empieza a pasar que se guarda en grasa. O sea, cuando tú tienes picos muy altos de insulina, lo que empieza a pasar es que por mucha dieta que hagas o que comas pocas calorías, si la insulina se mantiene alta en tu cuerpo, siempre vas a hacer un storage, como guardando todo en grasa. Entonces, básicamente lo que esta dieta hace es que tú mantienes muy baja la insulina en el cuerpo. Entonces no tienes estos picos, porque es verdad que comiendo proteína también sube la insulina, pero no es lo mismo que comerse un pedazo de pastel con azúcar, que ahí se pega el pico este que te digo muy alto. La gasolina del cuerpo ya no es la glucosa, sino que es la grasa, y eso se llama cetonas. Las cetonas que produce tu cuerpo al no tener glucosa dando vuelta en el cuerpo. No sé si lo estoy explicando bien, pero vamos, eso fue lo que yo entendí y a mí eso es lo que psicológicamente me ayudó para ir para adelante, porque me pareció interesantísimo. Entonces yo decía, ok, si entonces mantengo baja no tengo estos picos de insulina, significa que ni siquiera contando calorías y comiendo las cosas que me gustan con grasa, el tocino, el bacon, mis huevos, mi queso, los frutos secos, verduras con aceite de oliva, olivas, o sea, si como todo eso, aún voy a bajar, efectivamente. Así fue. Pues yo te diría que a partir de los 6 meses para adelante, ya he bajado mucho más paulatinamente. Ya yo te diría hace bastante tiempo que ya no ni siquiera me peso, me siento cómoda, me cabe, vamos, que tengo un peso ahora normal. Estoy dentro del rango de la normalidad, porque yo ya tenía el rango casi rozando la obesidad, estos rangos que hacen, ¿no?, con las tablas. Además, tanto también era como me sentía yo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Y pienso hacer otro video, a lo mejor, más enfocado en algún tema, no tanto como en general, que ahora sí un poco para presentar mi caso. Y eso. Bueno, adiós.